no oyó él. Y bueno, leímos esta porción de la Escritura en el Evangelio de según San Juan, de una historia ya muy conocida quizá en el ambiente del cristiano. Algunos quizá no han escuchado la historia del milagro de este ciego, y el relato bíblico nos deja estipulado que esta es la primera vez que un ciego iba a recibir la vista. ¿Y por qué estamos nosotros tocando este capítulo? Porque es de vital importancia hoy para el género humano, para la iglesia en particular, volver a las sendas antiguas, volver a entender a qué vino el Señor, por qué motivo, y qué es lo que ahora la iglesia tiene que transmitir, no tan solo entre los miembros activos de una iglesia, sino con el prójimo y las personas de afuera. La historia dice que Jesús venía, ¿verdad?, caminando con sus discípulos, y se encontraron en cierto lugar a un ciego, una persona que era ciega de nacimiento. Y entonces a sus discípulos, ¿verdad?, se les viene rápidamente la pregunta, la cuestión o un misterio que no entendían, diciéndole al Señor: Señor, ¿quién pecó, él o sus padres, para que él fuera ciego? El Señor, ¿verdad?, de una manera muy amorosa responde: ni él ni sus padres, sino que esto es para que el poder, ¿verdad?, de Dios, o las obras de Dios, se manifiesten en él. Y es que a menudo nosotros, al igual que en la antigüedad, ellos o los judíos pensaban que el hecho de que alguien sufriera alguna enfermedad o pasara alguna desgracia tenía que verse forzosamente reflejada por algún pecado. ¿Y qué era lo que pasaba? Excluían a las personas de ciertas actividades eclesiásticas, no se les permitió ofrendar, entrar al templo, y este tipo de personajes vivían en las calles mendigando, o afuera de los templos, o en las avenidas donde pasaban las procesiones largas. Ellos pedían dinero, y entonces era algo que tenía muy arraigada la iglesia judía, ¿verdad?, o en aquel tiempo el pueblo judío, y que a menudo hoy nosotros también lo tenemos arraigados, porque cuestionamos a las personas y decimos: a fulano le pasa esto porque hizo aquello, y el hermano se enfermó porque falló en esto. Y entonces era algo que Dios quería transmitirle a su pueblo en aquel tiempo y en la actualidad a nosotros, de no mirar, hermanos, el pasado, sino el presente. Jesús, ¿verdad?, les hace énfasis a ellos diciéndoles que Él tiene que trabajar porque el día está avanzado, porque Jesús ya iba a ser, ¿verdad?, crucificado, o iba camino al Calvario. Y entonces les muestra, hermanos, la fórmula que hoy la iglesia está olvidando: el manifestar el amor a través de las obras, del poder del Señor. A menudo nosotros sabemos que las cosas se permiten o son permitidas por Dios muchas veces, que pasemos tribulación, que pasemos algunos tipos de sufrimientos que nosotros pensamos, pero todo, dice Romanos, las cosas al cristiano le vienen a bien. Esto es conforme a los que su propósito son llamados. Y Dios tenía un propósito en la vida de este personaje que era ciego, un propósito que a veces nosotros no logramos entender. Filipenses 1:29 dice que nosotros tenemos que ser partícipes también de los padecimientos por amor a Cristo. Y entonces la iglesia debe entender que cuando estamos padeciendo algo, no significa precisamente que sea un castigo, sino que Dios de lo malo puede hacer algo bueno. Dios transforma. Dios permitió que el género humano cayese para Él redimirnos a la salvación. Dios permite que haya enfermedad porque Él es el sanador. Dios permite que nosotros estemos tristes porque Dios es un Dios que nos mantiene en gozo. Dice: está siempre gozosos. Dios permite que pasemos dolor para que nosotros aprendamos de Él, y era algo que enseñó desde la antigüedad. Entonces, la historia de este personaje radica en que él era ciego de nacimiento, pero en cierta ocasión Dios, hermanos, se manifiesta su vida. La Biblia no dice que él fue y lo buscó, o que dijo: llévenme con Jesús, sino que en un preciso momento, en el tiempo exacto, cuando Dios tenía que cumplir el propósito en su vida, Dios se le aparece, ¿verdad? Y dice: este personaje está ciego porque es necesario que mi poder se manifieste en su vida. Y entonces leímos todo el relato. Este personaje,
¿verdad? Llega a donde está Jesús, o Jesús llega, a él, y hace un milagro que hasta el día de hoy las iglesias cuestionan. Muchos pastores dicen que porque tuvo que hacerlo así, que es por el Génesis, que somos tomados del barro y entonces Dios volvió a ser barro, pero fue un milagro que causó un efecto positivo para el que lo recibió, pero negativo para la gente que estaba ahí. Y es que aquí hay muchos personajes y hoy nosotros tenemos que identificar qué personaje nosotros estamos siendo. La Biblia dice que todos estaban ciegos por cuanto decían que veían. En eso terminó el capítulo. Dice, si vosotros fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, su pecado permanece. ¿Por qué causa? Porque los fariseos, los vecinos y aún los padres del personaje, aún viendo a Jesús, rechazaron a Jesús. Entonces, la Biblia, en términos generales, la historia dice que todos estaban ciegos. ¿Por qué? A unos los cegaba el miedo de que a lo mejor los fariseos les fueran a hacer algo. Estos eran los padres. A otros les cegaba el celo o la envidia de que Jesús fuera el Mesías. A los vecinos que estaban siempre conviviendo con el ciego, los cegaba el asombro y decían, Él es, a Él se parece, y Él decía, yo soy. Personas que estaban ciegos, ¿a qué, hermanos? Al milagro y el poder de Dios en la vida de alguien. Y eso mismo pasa hoy en muchos de nosotros. No podemos ver el poder de Dios manifestarse, a lo mejor dentro de la iglesia o en nuestras vidas, porque hay algo que nos hace ciegos ante el milagro y el poder que Dios tiene para restaurar. La única persona que fue con los ojos abiertos fue el ciego, no tan solo de una manera física, sino al final espiritual, porque el relato dice que al final a él lo expulsan y le dicen los fariseos, mira, te decimos algo, tú eres pecador y naciste en pecado y quieres enseñarnos a nosotros, y lo expulsan de las sinagogas. Entonces Jesús se acerca a él y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Dice, el que habla contigo y al que ves. Y dijo, creo, Señor. Y entonces él tuvo un cambio. ¿Por qué hacemos todo el contexto específico de esta historia? Porque a menudo, hermanos, nosotros vamos por la vida caminando con duda, caminando con circunstancias que a veces sobrepasan vuestra fe. La Biblia no dice que nadie se regocijó porque el ciego vio. Nadie le dijo, ¿qué sentiste al ver el sol ponerse? ¿O qué sentiste a lo mejor al ver las flores, al ver la creación del Señor? No. La Biblia dice que la mayoría de todos los personajes que hacen de esta historia tenían algo que impedía que el poder de Dios, hermanos, fuera glorificado grandemente. ¿Y cuál era? Cuestionaban la forma en que Dios hacía las cosas, el día en que Dios hacía las cosas, el por qué Dios hacía las cosas. Pero la Biblia nos dice en el libro de Eclesiastés capítulo 7 versículo 13 que si Dios torció algo, ¿quién podrá enderezarlo? La Biblia dice que el Señor, hermanos, siendo el alfarero, del mismo barro puede hacer instrumentos de gloria, o de honra y de deshonra. La Biblia nos enseña que Dios, hermanos, es el que tiene el control sobre todo. Y aún en nuestros procesos difíciles, Dios va a tener el control de nuestra vida. Los primeros ciegos fueron los discípulos. La Biblia nos dice que ellos fueron movidos a misericordia a pesar de que Dios era un Dios poderoso. Decirle, Señor, ¿por qué no sanas al ciego? Señor, vamos a sanar a este ciego. Sino que dicen, Señor, ¿por qué él está así? Fue lo primero que tuvieron, o la primera reacción que tuvieron los discípulos. Muchas veces nosotros, a menudo la iglesia en general, estamos propensos a determinar sentencias y veredictos contra personas para saber el por qué y por qué están pasando algo. Y quiero decirles que ninguno de nosotros tenemos, vamos a llamarlo así, ¿cómo podemos decir?
la capacidad de determinar eso ante nuestro prójimo, una persona, porque el único que puede hacerlo se llama Jesucristo. Ellos querían determinar el veredicto de por qué él estaba en esa situación. Las personas a menudo se me acercan y dicen, hermano, es que yo estoy pasando esto porque hice aquello. Al hermano le pasa esto porque hizo lo otro. Es cierto, la Biblia dice que nosotros cosechamos lo que sembramos, pero también dice que Dios tiene un propósito para nosotros. Dentro de las circunstancias que vivimos, nosotros tenemos que entender que servimos a un Dios de poder, un Dios que puede cambiar nuestra condición. Fíjense lo que pasa. Nunca antes se había registrado la sanidad de un ciego. Ustedes búsquenlo, escudriñenlo, léanlo. Y el ciego les decía, nunca nadie le ha abierto los ojos a un ciego. Y decían, sí, pero ¿dónde está? Esa profecía estaba en Isaías 35:5, que decía que el Señor vendría. Eso lo vamos a leer rápido. Isaías 35:5. Isaías 35:5, ¿quién la puede buscar y darle lectura? ¿Quién la puede leer? ¿Quién, hermano Juan? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Desde el 4, hermano, a ver. Decid a los de corazón abocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos oirán, se abrirán. Amén, hermano. El Señor, o Isaías había profetizado que cuando viniera el Señor, no tan solo en su ministerio, sino en la futura restauración de Sion, esto es cuando el Señor vuelva a venir, dice, el Señor iba a manifestar, los ciegos verán, los sordos oirán, los mudos hablarán, y era algo que el Señor estaba empezando a hacer. ¿Recuerdan la historia de Juan el Bautista que estaba siendo preso? ¿Qué mandó a decir el Señor? Que si es Él o esperamos a otro. Le dijo, díganle a Jesús que si es Él o esperamos a otro. Y el Señor, díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan. Le estaba diciendo, yo soy. Y entonces el ciego les estaba diciendo a los fariseos, nunca nadie antes ha hecho este milagro. Y ellos decían, no, este hombre es un pecador. Y él decía, si es pecador o no lo es, lo único que sé es que él me sanó. Que antes era yo ciego y ahora veo. Y entonces vemos que la necesidad dentro del pueblo de Dios y afuera, hermanos, está latente. Pero nosotros a menudo nos enfocamos en el hombre como un problema teológico para nosotros ayudarlo. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo yo puedo ayudar al hermano si él pecó y está pasando una situación? A lo mejor dentro de la iglesia nosotros hacemos el veredicto de no ayudarlo o señalarlo, decirle, es que falló, por eso pasa eso. Entonces, ¿qué hacen los cristianos? Emigran a otro lugar, una iglesia donde no los conocen, y en ese lugar son recibidos en amor, oran por ellos, tratan de restaurarles, porque no ven el problema del hombre, sino ven la oportunidad de manifestar el poder de Dios en una vida que está en un proceso. Y entonces Dios hace a sus discípulos entender eso, que ellos tenían que enfocarse, no mostrar interés en la causa o en la condición por cual la persona está así, sino en lo que Dios puede hacer con la persona. Por eso quiero decirle que Dios tiene un propósito en mi vida, en su vida, en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y a veces pasamos situaciones muy difíciles, ¿verdad? Que parecieran, hermanos, imposibles, pero nosotros tenemos la oportunidad de ver manifiesto el poder de Dios en nuestra vida o no verlo. El ciego tenía la orden. El Señor nunca le dijo, si vas y te lavas vas a recibir la vista. No, el Señor se le acercó, agarró lodo, saliva, ¿verdad? Hizo, se le untó en los ojos y le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé. Era un estanque que había sido rechazado por el pueblo judío, pero donde bajaban las aguas hacia el templo. Y entonces el ciego fue. Ahora quiero que usted sienta la condición de ese ciego. Ese ciego fue. ¿Creen que no se burlaron de él?
¿Cree que le dijeron a qué vas y nunca nadie ha recibido la vista? Imagínense, tampoco la Biblia dice que estaba cerca. No le escribe si lo llevaron o fue solo. Pero quiero pensar que fue un camino largo. Él era ciego. Y aparte de ser ciego, traía su rostro lleno de lodo. Y iba solamente a un estanque donde dijo Jesús: ve y lávate. Hermano, debemos entender que no fue el lodo, que no fue el agua del estanque, sino fue la fe. Amén. Usted puede venir hoy y echarse toda la botella de aceite encima y tomarse un poquito de vino con agua, pero quiero decirle que no es eso. Es la fe que usted tiene en la palabra del Señor. Ese ciego fue. Quiero pensar que a lo mejor le costó trabajo, que se tropezó, que se ría. Me dijeron: ciego, ¿a qué vas? ¿Cuántas veces se han burlado de usted? ¿Cuántas veces la misma persona o inclusive alguien dentro del ambiente de la iglesia le dice que no puedes, ya no hay futuro para ti? Era algo, hermanos, que en aquel tiempo había sido imposible, pero había una profecía que el mismo Dios vendría y cuando Él llegase a la vida de alguien iba a cambiar. Quiero decirle que Dios no le iba a regresar a algo que Él tenía. Él no había perdido la vista, era algo que Él no conocía. Él nunca había visto. Y cuando obedeció a la palabra, dice la Biblia que él fue, se lavó, y cuando salió de ahí, salió bien. Su condición fue totalmente distinta. ¿Por qué? Porque creyó en la palabra del Señor. Y fue tan fiel en creer en la palabra de Dios que la gente le cuestionaba y le decía: ¿te pareces a yo soy? Él testificaba el milagro que Dios había hecho en su vida. A pesar de que ya había dicho los fariseos que el que pronunciara a Jesús como el Mesías iba de la muerte, decía: soy yo. Y le decían: ¿cómo te lo hizo? Untó lodo en mis ojos, fui, me lavé y sané. Y le dijo: bueno, pero dinos cómo. Untó lodo en mis ojos, fui al estanque, sané. Y le volvieron a preguntar y dijeron: ¿otra vez quieren escucharlo? ¿Cuántas veces les he dicho? Untó lodo, fui al estanque, me lavé y ahora veo. ¿Acaso quieren ser ahora ustedes sus discípulos? Gloria a Dios, aleluya. Él testificó en todo momento la obra del Señor. Dios quiere que nosotros testifiquemos con fe lo que éramos antes en todo momento. Aleluya. En donde quiera que estemos. Y Él decía: miren, esto es lo maravilloso, que ustedes no saben ni quién es, pero a mí me abrió mis ojos. Hay personas, aún dentro de la iglesia, que buscamos tantas veces saber quién es Jesús, el por qué Jesús hace esto. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, en el capítulo de Romanos 9, que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia, que Él se compadece de quien Él quiere y Él tiene misericordia de quien Él quiere. Cuando nosotros entendemos que Dios tiene un propósito a pesar de lo que estamos padeciendo, hermanos, nos vamos a poder levantar como ese ciego con fe hacia algo imposible. Quiero pensar que si usted y yo fuéramos el ciego, a lo mejor hubiéramos dudado, porque a lo mejor usted se siente destruido porque pasó algo en su vida, porque falló, porque a lo mejor usted se siente solo, porque sus hijos no están, porque su matrimonio está deteriorándose, porque está enfermo. Pero ¿sabe qué pasa? No se para como ese ciego, seguro, creyendo en la palabra de Dios, sino que duda algo que muchas veces usted ya ha visto, algo que ya está estipulado en la Biblia, que tenemos un Dios que sana, que liberta, que transforma, que hace lo que no es como si fuera. Y aún así, en medio de las circunstancias, nosotros, hermanos, dudamos. Ese ciego no tenía nada que perder. Él pudo haber dicho: si voy y veo, no pierdo nada. Si se burlan de mí, no veo ni quién se va a burlar de mí. Él no veía nada, él simplemente decidió obedecer. Y les decía: yo no era el agua, porque si hubiera sido el agua, el estanque de Siloé hubiera estado rodeado, como el de Betesda, de enfermos para sanar. Era el creer lo que Dios había dicho. Y hoy, usted y yo, muchas veces Dios nos dice algo con poder que va a pasar en nuestra vida, pero simplemente dudamos. Dios nos quiere usar. Decía en oración: el Señor les he dado nombres y no los valoramos. Inmediatamente decimos: sí, el hermano no lo valoró. No, usted mismo, primeramente. ¿Quién es? ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Moisés? ¿Quién era Juan? ¿Quién era Jacob? ¿Quién era Abraham? ¿Qué hacía Elías? ¿Qué hacían?
¿Qué hacían esos personajes? Usted dice, pues es que tengo que orar ahorita para que no llueva. No, estamos hablando que eran personas que le creían a Dios a pesar de lo que vivían. Filipenses 4:11 dice, sé estar contento cualquiera que sea mi situación. Si hoy estoy enfermo, gloria a Dios, porque esta enfermedad, si está aquí, es para glorificar a Dios. Amén. Para que la gente vea que tengo un Dios que sana. Y si así no fuere, como decían los que estaban en el horno de fuego, mi enfermedad me va a llevar al lugar en donde hay más enfermos a testificar que hay un Dios que sana. Pero ¿qué pasa? Recurrimos al primer pensamiento que los discípulos tenían. De querer preguntarle a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué mi condición está así? ¿Por qué, Señor? Porque entonces disminuimos el poder de un Dios al cual nosotros servimos. Dudamos de lo que Dios puede hacer. La Biblia dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Aleluya. Hermano, la Biblia no dice que este ciego era hijo de un sacerdote. No dice que era hijo de algún levita o de alguna tribu importante, de Judá o de Benjamín. No dice nada. Simplemente dice que en un tiempo específico Dios llegó a su vida. Quizá hoy usted no viene con la mejor Biblia, a lo mejor, hermano, viene cansado, a lo mejor vino por alguna circunstancia, pero quiero decirle que hoy puede ser el momento en que Dios va a llegar a su vida. Si usted decide a través de la palabra de Él levantarse y creer. No importa lo que va a pasar, no importa si se van a reír, no importa, la gente lo va a criticar porque la gente, así es. La palabra de Dios para el hombre natural es locura, por eso le dicen loco, fanático, religioso. Pero deje usted o dejemos nosotros de cuestionar los métodos de la manera en que Dios actúa. El Señor le decía a Job, ¿dónde estabas tú, Job? Cuando yo estaba haciendo el mundo. Cuando yo le puse límites al mar, ¿dónde estabas tú, Job? Nos podría decir el Señor, ¿dónde estaban ustedes cuando yo decidí? Siempre pensamos que tenemos un plan nosotros mejor. Y lo peor es que a veces pensamos que Dios no puede hacer algo mejor en mi vida. Dios le estaba dando al ciego la oportunidad de tener algo que no había experimentado. Y Jesús lo manifiesta cuando dice, cosa que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando el apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo, dice, vi cosas inefables, indescriptibles, algo que no puedo ni siquiera decir cómo era, que es lo que Dios tiene preparado para mí. Dios tiene algo nuevo para nosotros, algo por lo cual nosotros tenemos que luchar como este ciego, creer primeramente en su palabra. Es importante que nosotros lo hagamos, lo creamos y lo entendamos, porque si no, nuestra vida va a estar simplemente pegada a las manifestaciones de Dios sin glorificar el poder de Dios en mi vida. La Biblia dice que todos vieron al ciego sanar, pero ¿cuántos se gozaron por la sanidad de ese ciego? La sanidad de ese ciego hizo que los fariseos se endurecieran más para crucificar a Jesús. La sanidad de ese ciego hizo que sus padres tuvieran miedo de los fariseos y entonces decidieron callar ante un Dios que había cambiado la condición de su hijo desde el nacimiento hasta ese día. La sanidad del ciego hizo que los vecinos, hermanos, no solamente dudaran, sino que se asombraran y tuvieran miedo de decir, es que este era el que estaba ciego, o se parece, o será. La sanidad de ese ciego solamente tocó un corazón, el corazón que realmente creyó en su Dios poderoso. Hoy, ¿cuánto nos podemos glorificar a Dios por lo que está haciendo en la vida de cada uno? Déjenme ver los métodos. Quizá usted dice, es que esa iglesia es la que más se tarda en los cultos. Y es el día que yo tengo de descanso. Los discípulos decían, es que era día de reposo. Dios no puede hacer eso. Usted dice que en esa iglesia se tarda un montón el que predica y cuando habla alguien o el testimonio del hermano y cuestionamos los métodos. ¿Cuántas veces le preguntaron a él, ¿y cómo te sanó? Dios no solamente dice, tenía la potestad de decir, te sano, sino dice, yo puedo o tengo la capacidad de decir,
levántate, toma tu lecho y anda, y tus pecados te son perdonados. Hoy venimos a un lugar en donde no vamos a recibir cosas físicas, sino que Dios quiere que salgamos restaurados espiritualmente. Porque hoy muchos de aquí venimos cargados. Algunos quizás estamos siendo ciegos. ¿Saben por qué? Porque no hemos visto el poder de Dios en nuestra vida. ¿Y desde dónde vemos reflejado el poder de Dios? Desde el hecho que hoy usted y yo abrimos nuestros ojos. Hay personas que ya no los abrieron hoy. Desde que tenemos un plato de comida en nuestra mesa o en nuestra casa, desde que mi hijo puede levantarse hoy y correr, desde ahí vemos que el poder de Dios se está manifestando en nuestra familia y que sus promesas se están cumpliendo. Pero a veces los métodos de venir a una iglesia donde hay calor, donde tardan, donde no le creo al hermano, donde no le creo a la hermana, donde estamos siendo lo que hace el discípulo, estamos condicionando que el poder de Dios se vea manifiesto en mi vida o en la iglesia por saber el por qué pasan las cosas. Pero por qué Dios lo usa a él, pero por qué Dios usa a aquel, y por qué no a mí, y por qué él falló, y por qué si yo lo usaba está fallando, y por qué pasa esto, y por qué. Y el Señor les dice: yo solamente he venido a algo, a manifestar mi poder en sus vidas. ¿Por qué? Porque el Señor dijo así: yo he venido para que ningún alma se pierda, sino para que todos procedan al arrepentimiento. Si nosotros miramos el pasado, hermanos, todos los que estamos aquí a lo mejor estuviéramos fuera de la presencia del Señor. Pero ¿saben qué? Estamos viviendo bajo la gracia del Señor. Quiere decir que nosotros tenemos que cambiar nuestra vida. Es como una deuda en el banco. Usted puede deber algo en el banco, pero tiene plazos para poder pagarlo. Dios nos da un plazo de gracia para poder arrepentirnos de nuestras malas acciones, de nuestros pecados, para que cuando lleguemos delante de Él podamos hacer cuenta y decirle: Señor, heme aquí. Sí, yo era ese ciego, yo no veía, yo cuestionaba la manera en que tú actuabas en la iglesia, yo tuve miedo de dar testimonio de lo que haces en mi vida, pero heme aquí, Señor. Por eso la Biblia dice: por cuanto se dice hoy, hay esperanza. Tenemos que depender en su totalidad de Dios. El apóstol Pablo, que fue el mayor doctrinario, que persiguió a la iglesia de Cristo, que fue restaurado, hermanos, resucitó a Eutico. La gente quería que su ropa los tocase para ser sanos, que disertaba largamente, que al rey Agripa casi lo convence, que fue ese personaje. En su intimidad le decía: Señor, quítame esta enfermedad de mis ojos. Y el Señor le decía: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 3 veces le he rogado al Señor, dice, pero he entendido que Dios tiene, hermanos, el control de nuestras vidas. Así que hoy, cualquiera que sea el problema, a lo mejor usted, hay uno que tiene un problema económico y dice: que hermano, yo ya no puedo. A lo mejor hay otro que está a punto hasta de atentar con su vida y dice: que hermano, yo ya no quiero seguir. Cualquiera que sea su problema, quiero decirle que no es más grande que el Dios que hoy venimos a servir, del Dios que les estoy hablando. No hay problema grande para Dios. Tenemos que decirle a nuestro problema que hay un Dios grande para nuestro problema. No importa el tiempo, no importa la condición. ¿Cuántos años pasó esta persona ciega para que el propósito de Dios llegara a su vida? Pudo haberle dicho: Señor, 20 años ciego, me hubiera dejado 5. No, él no le dijo al Señor, porque él estaba gozoso de lo que ahora Dios había hecho en su vida. Muchas veces usted y yo decimos: Señor, pero ¿por qué permitiste que pase esto? ¿Por qué permites que pase lo otro? ¿Por qué? No, mejor digámosles al Señor con un corazón sincero: Señor, gracias. Gracias, porque sé que el día de mañana será mejor. Porque sé que el día de mañana, hermanos, podrá ser diferente para nuestra vida. Así que como ese cieguito que estaba ahí, sin esperanza, en algo imposible para cualquier persona, si usted le platica su situación a una persona, te dice: no, ya no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada con tu hijo, es un drogadicto, anéxalo. Quiero decirle que sí se puede hacer algo. Se puede doblar rodillas, clamarle a un Dios y poner un corazón, y Dios lo va a cambiar. Ya no se puede hacer nada con tu familia, ya no se puede hacer nada con tu matrimonio. Quiero decirle que sí se puede. La Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Y si usted cree en ese Dios, hermanos, las cosas podrán ponerse y acomodarse a la voluntad perfecta de nuestro Dios poderoso. Así que no haga usted proyecciones de su vida, futuro, planes. Yo les he contado mi vida, yo tenía mi vida resuelta y un día Dios me dijo: hasta aquí.
En mi vida nunca pensé que un micrófono lo iba a tomar para hablar de la palabra del Señor. Mi vida estaba llena de vicios. Y lo digo como el ciego, testifico, que ese era yo antes. Pero hubo un Dios que tuvo un plan mejor para mí. Yo tenía compañías de tráiler ya pactadas, iba yo a poner bares y casinos, iba yo a vivir en muchos lugares, ese era mi plan de vida hasta la universidad, y tenía mis socios y todo. Pero también un día como ese ciego Dios apareció en mi vida. Y también con un dolor, con algo que no entendíamos, con algo que nos encerraba como familia en lágrimas y llorábamos y buscábamos ayuda. Y ese día Dios cambió los planes. Los planes parecían buenos, pero los planes que Dios tiene para nosotros siempre son mejores, ¿sabes? ¿Por qué? Porque al hombre todos los caminos le parecen buenos, pero el final de ellos es muerte y destrucción. Y si nosotros nos ponemos en la senda o en el camino del Señor, dice la Escritura, hermanos, ahí donde leyó el hermano en Isaías, que la persona que estuviera en el camino de Dios, por más torpe que sea, así dice Isaías, no caerá. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar seguro. Así que, hermanos, escoja qué personaje quiere ser en esta historia. Pero si yo pudiera escoger, quisiera ser aquel que pudiera manifestar el poder de Dios en mi vida y en la vida de alguien más. ¿A causa de qué? De mi testimonio. Así que hoy, hermanos, no importa, la gente lo va a señalar, la gente lo va a cuestionar. Al final los fariseos no creyeron toda la historia, porque dijeron, tú eres pecador, no importa que ya veas, tú eres pecador, fuiste pecador y estás fuera. Hay mucha gente dentro de las iglesias que discriminamos, que señalamos, que juzgamos, pero quiero decirle que el plan para esa persona lo tiene el Señor. Porque el Señor hace lo que no es como si fuera. Moisés le dijo, Señor, yo no puedo ir porque soy tartamudo. Y le dijo el Señor, Moisés, ¿quién hizo la lengua del hombre? ¿Quién crees que hizo al ciego, al sordo? No, yo, Jehová. Tú tienes que ir, porque aunque parezca muy difícil hoy tu vida, Dios te manda a venir, a estar con Él, a buscarle, a seguirle, a creerle, hermano. Y así entonces usted podrá recibir algo del Señor. Usted decide, puede ser el ciego que ve o el que piensa que ve, pero está ciego. Así que yo quisiera ser ese ciego para que Dios me muestre lo que tiene para mí. Así que hoy hice una prédica express a mi manera de querer hablar, pero porque Dios tiene algo para la iglesia. Y este breve espacio ni siquiera es la persona que agarra el micrófono, ni siquiera a lo mejor pueden ser los 41 versículos que leímos, sino va a ser Dios en su vida, si usted cree que esta palabra, hermanos, es para usted. No importa si sea media hora, 40 minutos o una hora, lo que usted pudo guardar en su corazón, si lo cree, Dios lo va a hacer. Vamos a cerrar nuestros ojos y hacer una pequeña oración. Señor, en esta